lunes 26 de julio de 2021, muy buenos días a todos nuestros compatriotas a nivel nacional. Soy Paloma Barreto y esta es una nueva edición de JNE Noticias. Veamos de inmediato nuestros titulares. JNE realizó gran cobertura en entrega de credenciales al presidente de la República, Pedro Castillo. Presidente del JNE hizo llamado a la unidad y ratificó transparencia de elecciones generales. Presidente Pedro Castillo destacó la labor del JNE a lo largo del proceso electoral. Amigos, les contamos que la Oficina Nacional de Procesos Electorales iniciará la verificación de la información financiera entregada por las diversas organizaciones políticas que participaron en el proceso electoral y que obtuvieron financiamiento público directo del Estado. 9 partidos políticos tuvieron plazo hasta el jueves 22 de julio para rendir cuentas del financiamiento público directo correspondiente al primer semestre del 2021. Las organizaciones que rindieron cuentas son aquellas que lograron escaños en las elecciones congresales extraordinarias realizadas en enero de 2020 para completar el periodo parlamentario 2016-2021. Asimismo, según el artículo 14 del Reglamento de Supervisión de Fondos Partidarios, los partidos políticos y alianzas electorales están obligados a presentar a la OMPE un informe semestral. La rendición de cuentas del financiamiento público directo se hace mediante los formatos vigentes a través de la mesa de partes virtual externa del organismo electoral. Esta presentación permitirá a la OMPE realizar sus labores de verificación y control externo de la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas que concurran a las urnas, evitando riesgos de contagio por la COVID-19. Más de 11.000 miembros de mesa tienen pendiente el cobro de su compensación económica correspondiente a las elecciones generales del 11 de abril, informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Un total de 11.663 miembros de mesa aún tienen pendiente el cobro de su compensación económica correspondiente a las elecciones generales del 11 de abril. Así lo informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Cabe recordar que la OMPE habilitó una plataforma virtual en la cual los miembros de mesa completaron una declaración jurada, consignaron sus datos personales e indicaron la modalidad de cobro de dicho monto. En ese sentido, 115.947 miembros de mesa eligieron la modalidad de cobro presencial, de los cuales 104.284 ya recibieron el pago de 120 soles en el Banco de la Nación. La mayor cantidad de miembros de mesa que no han acudido a realizar dicho trámite bancario se ubican en Lima, con 2.585 ciudadanos, Cajamarca con 796, Cusco con 783, La Libertad con 773 y Puno con 650. La compensación económica para los comicios fue posible gracias al trabajo de la OMPE y el Ejecutivo y fue aprobada a través del Decreto de Urgencia 006-2021 publicado en el Diario El Peruano en enero de este año. Y el equipo de JNE-TV estuvo presente de manera exclusiva durante la entrega de credenciales al presidente de la República, Pedro Castillo, y a la vicepresidenta Dina Boluarte. Veamos el despliegue de nuestros comunicadores durante el magno evento. La cita fue pactada para las 4 de la tarde del pasado viernes 23 de julio. El evento, la entrega de credenciales al presidente y a la vicepresidenta de la República. El equipo de JNE-TV desplegó a sus comunicadores por los ambientes habilitados para esta actividad celebrada en el Ministerio de Cultura. Los periodistas Kerstinina y Jairon Córdoba realizaron emisiones en vivo para el canal del Jurado Nacional de Elecciones. Los acompañaron los camarógrafos Pablo Córdoba y José Lino. Contenido exclusivo, entrevistas con los principales actores del proceso electoral fueron difundidas a través de nuestra señal. En la conducción Paloma Barreto, quien fue comentando paso a paso el proceso de entrega de credenciales en un día tan importante para el país.
Cerca de las 4 de la tarde se apersonaron el jefe de la OMPE, así como la jefa del RENIEC, también el Contralor General de la República, la representante de la Junta Nacional de Justicia y la presidenta del Congreso de la República, entre otros actores políticos. El magno evento estuvo respaldado con la presencia de nuestras autoridades. En su momento y antes de ingresar al auditorio de los Incas, el presidente de la República, Pedro Castillo, y su vicepresidenta, Dina Boluarte, al interior del Ministerio de Cultura, fueron recibidos por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y demás autoridades. El presidente de la entidad electoral, Jorge Luis Salas Arenas, destacó la transparencia del proceso de elecciones generales celebrado el pasado 6 de junio. Por su parte, Pedro Castillo resaltó el trabajo realizado por los 3 entes del sistema comicial durante este mes y medio antes de la proclamación de resultados. Al término del evento, el equipo de JNE-TV también tuvo declaraciones en exclusiva del presidente y la vicepresidenta de la República, quienes destacaron la importancia de empezar a trabajar en unión por el país. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones explicó los motivos por los cuales se determinó que no hubo evidencias serias de fraude en las elecciones. Al mismo tiempo, Jorge Luis Salas Arenas hizo un llamado a la unidad ante la proximidad del Bicentenario. Y con ello se ha dañado la institucionalidad del país. El presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, defendió la limpieza del proceso electoral y rechazó alguna confabulación para un fraude en la elección de Pedro Castillo como presidente de la República. Rechazo absolutamente que el sistema electoral se hubiera confabulado para defraudar o haya tolerado el fraude. La observación experta de los entes internacionales imparciales ha certificado que no hubo tal. Tanto las denuncias de suplantación y fraude no tienen registro ante la policía o la fiscalía, indicó Salas Arenas en su discurso. Aseguró que se trata de una dispersión del miedo que ha ocasionado el daño a la institucionalidad del país. De una simple revisión del padrón de omisos a la votación en cada uno de los casos presentados como pretendida prueba del fraude, resulta que los miembros de mesa aludidos no aparecen como omisos. Es decir, por ejemplo, que los 17 casos que fueron recientemente presentados en España y en Norteamérica, todos acudieron a sufragar y cumplieron con su deber como miembros de mesa. Salas Arenas aclaró que por la ausencia de pruebas no se dio acceso a la lista de electores tal y como se pretendía. Además, no contaban con la autorización de las personas afectadas. Tenemos entonces que cerrar las grietas que, siendo antes evidentes, se han abierto más hondamente en estos meses en nuestra sociedad, en la proximidad del Bicentenario, y el lograr restañarlas es tarea y responsabilidad ineludible de todos. El presidente Pedro Castillo reconoció la labor encomiable del Jurado Nacional de Elecciones a lo largo del proceso electoral, ello en su discurso luego de recibir credenciales por parte del máximo ente electoral. Tras recibir las credenciales por parte del titular del Jurado Nacional de Elecciones, el presidente electo Pedro Castillo brindó un discurso en la sesión solemne donde resaltó la labor de las autoridades electorales en todo el proceso comicial. Quisiera agradecer enormemente el denodado esfuerzo que se ha hecho por parte del Jurado Nacional de Elecciones, encabezada por su presidente, donde, si bien es cierto, han habido muchos obstáculos que se han dado en esta campaña, yo lo siento como parte de esta lucha que se ha dado democráticamente en el escenario político, pero también he aprendido muchas cosas, como he aprendido dentro de las aulas, he aprendido también en las luchas que hemos enarbolado con todo el pueblo peruano. No guardo ningún sentimiento, no guardo ningún gesto de indiferencia. Sé que nuestro Perú es tan diverso, pero también por encima de esto creemos importante reconocer no solamente la labor del pueblo, sino de este denodado y reconocido Jurado Nacional de Elecciones, que no solamente los peruanos hemos reconocido, sino el mundo entero. ¿Cómo no reconocer a un cuerpo que ha puesto el pecho por el Perú, a pesar de
haberse aplazado muchas veces estas actividades estando en un momento tan emergente como el momento de la pandemia. Y hoy se han visto limpiamente estos resultados, a la cual me honro en agradecer y reconocer al Jurado Nacional de Elecciones y a las autoridades electorales, que han hecho su trabajo denodado a pesar de las circunstancias que se han dado. Así también llamó a la unidad dirigiéndose a las organizaciones políticas, entre otras instituciones. Como presidente del Bicentenario, por encargo de este pueblo, debo llamar a la más amplia unidad a todos los partidos políticos, a todos los gremios, a todos los maestros del Perú, a las organizaciones sindicales y populares del país, a todas las comunidades originarias, a los pueblos indígenas y al pueblo organizado de todo el Perú, a los colegios profesionales, a los universitarios, a los académicos y a aquellas personas que están en el anonimato, que no quieren mancharse en el escenario político, que el día de hoy, en este momento y en esta vida, en esta travesía política, las he encontrado en los rincones de la patria. Los llamo para hacer un Perú de cara al próximo Bicentenario, un Perú más comprometido, más humano. En solo 2 días, el presidente electo Castillo prestará juramento asumiendo la presidencia de la República y brindará su primer mensaje a la nación como presidente hasta el 2026. Y tras recibir su credencial por parte del Jurado Nacional de Elecciones, la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, indica que es momento de hacer a un lado los enfrentamientos, ya que la elección acabó. Durante la entrega de credenciales realizada en el Ministerio de Cultura, Dina Boluarte, vicepresidenta de la República, sostuvo que es fundamental iniciar la celebración del bicentenario de nuestra independencia en unión y armonía con todos los peruanos. Sobre el tema de la conformación del gabinete, yo creo que quien tiene que tener la prioridad es el presidente electo, el profesor Pedro Terrones. Esperemos que él dé el mensaje con esa novedad. ¿Cuál es el mensaje que tiene para todos los peruanos en este periodo de gobierno que se aproxima ya, 2021-2026? Sí, yo creo que como peruanos debemos de empezar este nuevo bicentenario de la patria en unidad, en armonía y sobre todo con el compromiso de querer sacar a nuestra patria adelante. Creo que eso es lo que nos debe de unir. Es importante decirle a todos los peruanos que no han perdido, los que no votaron por ustedes, porque ustedes van a gobernar para todos los peruanos. Sí, yo creo de que ya no es momento de decir que hay ganadores o perdedores. Ha ganado el Perú y el Perú nos espera de todos nuestros hijos, de todos sus hijos, hombres y mujeres. Gracias. Es importante mencionar que el 28 de julio próximo, el presidente de la República, Pedro Castillo, jurará ante el Congreso de la República y ante la nación entera por el periodo de gobierno 2021-2026. Amigos, es momento de una entrevista. Vamos a conversar ahora con Fernando Tuesta Soldevilla. Él es analista político y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está, señor Tuesta? Bienvenido, muy buenos días. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Buenos días. Señor Tuesta, ¿por qué considera que en la segunda vuelta tuvimos tanta polarización? Bueno, en general, esta elección ha sido polarizada. Venimos arrastrando una situación muy tensa en la política peruana en los últimos 5 años, en medio del cual la propia pandemia hizo lo suyo y llegamos a un nivel de fraccionamiento alto en primera vuelta. De tal manera que los dos que pasaron a la segunda, hay que recordar que no recibieron más de 1/3 del conjunto de votos. Y eran 2 candidatos que estaban en las antípodas del abanico político, Keiko Fujimori por la derecha, Pedro Castillo por la izquierda, con lo que esto acentuó evidentemente el realineamiento de quienes no votaron por ellos para desarrollar pues una campaña efectivamente más centrada en estos aspectos ideológicos. Bien, respecto a la cantidad de candidatos que hemos tenido en la primera vuelta presidencial, ¿qué es lo que dice de nuestro país? Porque a comparación de otros países de Latinoamérica es bastante elevado.
El fraccionamiento ya es un fenómeno que se está extendiendo mucho en el mundo. La gente se siente menos representada, en todo caso las identidades son menos fuertes que antes, de tal manera que en países donde esto ya se había hecho presente, como el nuestro, no hizo sino reproducirlo. Teníamos ya 25 partidos inscritos, se presentaron 19, de los cuales 18 presentaron listas presidenciales. Y entonces, claro, tú ves que ante la dispersión, muy pocos partidos, o casi ninguno, concentran unas votaciones importantes. Hay que recordar que Pedro Castillo llega a ganar la primera vuelta con cerca del 19%, y Keiko Fujimori con 14.5, algo así, que son porcentajes que en otras elecciones ninguno de los dos hubiera pasado a la segunda vuelta. Entonces, ahí tenemos evidentemente un problema, ¿no? Que la reforma política intentaba de alguna manera también mejorar, ¿no? En su reciente artículo, El fin justifica los miedos, usted indica que pasada la segunda vuelta electoral habría comenzado una tercera vuelta. ¿A qué se refiere con esto? Generalmente, pues, se termina la elección con el resultado de la segunda vuelta, y la preocupación es lo que recién estamos viviendo ahora, ¿no? Vale decir que quien gana va a armar su equipo de gobierno, quién es el primer ministro, los ministros claves, ¿no? Las relaciones con los partidos. Sin embargo, lo que comenzamos a ver a partir del 6 de junio y sobre todo a partir del 7, fue una campaña sistemática o operada de la manera más amplia por Fuerza Popular para catalogar y cuestionar los resultados, llamando a esto que era un fraude, ¿no? Inicialmente fraude en mesa, posteriormente cuestionando absolutamente todo, incluidos los organismos electorales. Entonces a eso llamaba una suerte de tercera vuelta, lo que no hemos vivido nunca en realidad en nuestra historia republicana. ¿Por qué cree que ha tenido tanta repercusión este desprestigio del proceso electoral? Bueno, porque ha habido pues un operativo sumamente exitoso, o sea, es poco común, sino difícil de encontrar. Quien arremete contra los cuestionamientos aparece con una cobertura extremadamente amplia. Los grandes medios de comunicación se alinearon tras Fuerza Popular, reprodujeron cada uno de sus cuestionamientos, algunos de ellos faltos a la verdad, muchos de ellos creaban relaciones de causalidad que no existían, proponían, sobre todo en algunos medios de comunicación, para empezar el mismo Willax y medios alrededor de ellos, una serie de afirmaciones que no tenían correlación con la realidad. Esto llevó a cuestionar amenazadoramente, además, a los organismos electorales. Se creaba un clima de tensión, sino violencia también contra sus titulares. Claro, porque si es que lo que tú estás diciendo es que esto es fraude y que ha pasado también por los organismos electorales, pues está canalizando, digamos, esa frustración de quienes votaron por Keiko Fujimori, sobre todo, y que no podían aceptar que podía perder ante un candidato a quien habían hecho una campaña enormemente hostil en la segunda vuelta. Bien, usted menciona en el artículo que había precisado anteriormente miles de impugnaciones, los muertos que votan, las firmas falsas, cientos de suplantaciones, entréganos el padrón, una serie de hechos increíbles en el marco de la desinformación, utilizando las redes sociales, medios de comunicación incluso, pero esto debe llevarnos a hacer ciertas reflexiones y es respecto primero a las lecciones que nos deja el proceso electoral. Bueno, creo que no estamos preparados para una situación como esta. Las veces que ha ocurrido
un resultado muy apretado ha sido en el 2016, en donde Keiko Fujimori, si bien es cierto, formalmente acepta el resultado, no lo hace en forma real. Y ahí está la actuación de los 73 congresistas, pero no operó en este ámbito, ¿no? Y en una entrevista posteriormente ella señala que fue un error no hacerlo. Pero en ese momento solamente hubo alrededor de 11 actas que fueron sujetas de solicitud de nulidad. Hoy día hemos llegado a más de 270 y más. No estábamos preparados, nunca hubo algo igual, con lo que los plazos además ciertamente se multiplican según esta misma carga. Este es un problema, efectivamente, que la ley no preveía. Una cosa es que el derecho les asista a los candidatos y partidos para que defiendan obviamente sus votos, para que son parte además de una estructura de garantías, y otra cosa es el abuso del derecho. Y ha habido abuso del derecho. Incluso allí donde solamente se debía remitir, por ejemplo, el cuestionamiento de algunas resoluciones sobre aspectos numéricos, como fueron las que resolvieron los jurados electorales especiales hace unos pocos días. Sin embargo, se incorporan otro tipo de razones. Eso es con una clara intención de postergar hasta donde sea posible la entrega de resultados. La verdad es que, bueno, hay una palabra que se utiliza mucho en el orden más ordinario de los procesos, que es la leguleyada, ¿no? Es utilizar los recursos que efectivamente te da la ley, pero digamos para fines que son distintos, ¿no? Y esa es una de las lecciones que tenemos que sacar. La verdad, repito, los organismos electorales tampoco estaban preparados para una avalancha de esta naturaleza, una campaña de hostigamiento, difamaciones enormes, ¿no? Creo que ha sido una suerte de shock, de fraude, donde parecía que no había cómo defenderse, porque quienes lo acusaban tenían una cobertura enorme, tenían además para sí recursos pareciera inagotables. Así es. Hicieron, obviamente, tuvieron efecto en la ciudadanía, pues por eso que se hablaba tanto de fraude, que la gente repetía, sobre todo en redes sociales, afirmaciones falsas, pero que ni siquiera se daban el tiempo como para poder cuestionar o preguntarse sobre lo que se está repitiendo. Esto ha sido uno de los temas más terriblemente costosos de parte del proceso electoral. Señor Tuesta, ahora la pregunta que definitivamente tenemos que hacer: ¿qué hacemos para fortalecer nuestras instituciones, para fortalecer nuestra democracia? Antes se decía que si es que perdías por menos de 1%, siempre tienes que decir que hay fraude, ¿no? Wow. Estamos acostumbrados un poco a quizás celebrar cuando uno gana, pero difícilmente soportar y aceptar cuando uno pierde. Somos malos perdedores. Somos malos perdedores y somos malos demócratas en un sentido, ¿no? Es algo así como hablamos de democracia cuando nos conviene. Las instituciones son las reglas, y las reglas se conocen con anticipación, y las reglas se aceptan antes de ingresar a este juego, que es el juego que nos conduce al poder a través de las elecciones. Eso no se ha hecho. Los organismos electorales han sido extremadamente cuidadosos, sin responder y caer en los agravios de los que han sido sujetos, pero que ha sido realmente lamentable. Esta es una elección lamentable, y digo, ha sido lamentable por esta campaña vil en relación al fraude que se intentó incluso internacionalizar. Dado los resultados, no hay ninguna persona seria, institución nacional, y menos extranjera ni gobierno, que dude del proceso electoral y sus resultados. Sin embargo, hemos padecido más de 7 semanas en una situación realmente que trae consecuencias, porque
en situaciones como esta se termina siempre con algunos con sangre en el ojo. Y eso ya lo hemos visto lamentablemente antes. Pero bueno, a pesar de todo, se ha logrado el cometido del sistema electoral, ¿no? Proclamar al presidente y entregarle su credencial. Y sin duda, ese es lo que esperábamos que se hubiera hecho antes. Bueno, no se hizo, pero que esto quede también como lección para todos. ¿No? Hay que revalorar algunas cosas, hay que poner el ojo en otras tantas, y para eso creo que lamentablemente uno de los costos que ha habido son los propios medios de comunicación. Los medios de comunicación han sido lamentablemente en muchos casos solamente caja de resonancias de una serie de acusaciones de un operativo que felizmente ha terminado por perder. Señor Tuesta, tenemos mucho trabajo pendiente respecto también a la reforma política, a trabajar en una legislación electoral, quizás un código electoral también. Sí, no va a ser fácil porque hay 9 bancadas. Las reformas que se han hecho muchas veces en el Congreso han sido debido a situaciones apremiantes. No conocemos mucho de los nuevos parlamentarios. Todo este problema de la elección y sus resultados no nos ha llevado, digamos, a tener un acercamiento mayor hacia él, del mismo presidente de la República inclusive. Vamos a ver cómo va a estar esta composición. La mayoría son caras nuevas. Esperemos que nos den alguna sorpresa, y esperemos también que efectivamente la reforma continúe, sobre todo al inicio. Porque si es que esto tarda, las reformas suelen muchas veces discutirse cerca de una elección, y es el peor momento. Porque cerca de una elección lo que se está haciendo es medir si favorece o no a quien las propone y a quienes las votan también. Bien, señor Tuesta, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto conversar con usted. Paloma. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Hemos hecho un balance sobre la segunda elección presidencial y las lecciones que nos ha dejado este proceso electoral. Pausa, volvemos. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Tras recibir su credencial como presidente de la República, el profesor Pedro Castillo recibirá el próximo 28 de julio la banda presidencial en el Congreso. Dante Grados y su familia han diseñado la banda presidencial desde hace más de medio siglo y, por supuesto, diseñó la banda que lucirá también Pedro Castillo al asumir el mando. Jairo Córdoba nos tiene los detalles. Adelante, Jairo. Por el Paz estamos ya a poco de que el nuevo presidente electo Pedro Castillo Terrones asuma el periodo de gobierno 2021-2026 y nos encontramos en el centro de Lima, como ustedes pueden observar, las bandas ministeriales y también la banda presidencial que se ha confeccionado en específico para este nuevo periodo, para esta nueva toma de mando del nuevo presidente electo. Fue Pedro Castillo quien ganó las elecciones generales 2021. Nos encontramos en el centro de Lima, en el taller de la familia Grados. Nos encontramos con el señor Dante Grados. Su familia viene confeccionando estas bandas presidenciales, estas bandas ministeriales, ¿no?, hace más de 70 años. Señor Dante, hace más de 70 años ustedes tienen una tarea muy importante que les da la autoridad, ¿no?, a los nuevos representantes, ¿no?, el representante del Ejecutivo, que es el presidente electo, así como también a los ministros. Coméntenos un poco, por favor, la labor que ustedes realizan en el marco de este bicentenario también, ¿no? Sí, como usted dice, desde hace 74 años nosotros venimos realizando las bandas presidenciales. Mi papá comenzó a sus cortos 14 años con la banda del presidente Odría y a partir de ese momento hasta la actualidad seguimos haciendo las bandas, concluyendo con la banda del presidente Castillo.
En este caso, el presidente Castillo, ustedes han ido a Breña, entiendo, a hacerle las medidas, y esta en específico es la banda que se ha utilizado para realizar las medidas, ¿no?, al presidente Castillo para su banda oficial. Efectivamente, acá usted puede apreciar los alfileres que marcan la medida del presidente Castillo. Esta banda es un prototipo, es solamente para la medida, pero sí lleva ya el escudo nacional, como a partir de ahora va a llevar la banda, ¿no? En contraposición con el escudo de armas que se llevaba en las bandas anteriores. El escudo de armas es este que aparece aquí, ¿verdad? Esa es la diferencia que existe en este caso, la banda del presidente Castillo y la banda de los anteriores presidentes, ¿cierto? Exacto, sí. Esto se debe a que los organismos gubernamentales encargados de velar por el buen uso de los símbolos patrios nos han indicado de que en la banda presidencial debe ir el escudo nacional y no el escudo de armas. Ahora, en este contexto y tan álgido ha sido este periodo electoral para saber quién iba a ser el nuevo presidente, ¿no? Ha quedado poco tiempo para la confección de la banda presidencial. ¿Cómo han hecho ustedes en este escenario con tan corto tiempo? Porque entiendo que esto es todo un arte y merece un tiempo también de trabajo. Claro que sí, pero nosotros siempre estamos en producción de bandas. Es decir, durante el año vamos haciendo bandas por A o por B, por si se presenta un imprevisto político o ya sea un imprevisto con la banda que se ensució, que se rompió, que se perdió. Nada es imposible, todo puede suceder y nosotros tenemos que estar preparados. Ahora, me señala su esposa antes de empezar esta entrevista que también colabora, ¿no? La familia también colabora en este contexto, que es un trabajo familiar, ¿no?, y que ustedes realizan. Por supuesto, este es un trabajo en equipo. Acá, en este taller, trabaja mi esposa, mi prima, mi hermana Juana, mi hija, mi yerno incluso. Y mi papá nos enseñó a los 6 hermanos el oficio. O sea que todos los hermanos realizamos esta labor. Pero en el taller de mi padre, que es el que yo dirijo, como le digo, trabajamos también en familia. Ahora, en este contexto también es importante señalarle que además, pues a los televidentes, que además que ustedes realizan esta banda presidencial, realizan las bandas ministeriales. Son 19 las bandas ministeriales. Sí, 19 fajines ministeriales que no necesitan medidas porque son regulables. Los tenemos listos, pero nos ha faltado tiempo y estamos terminando, incluso trabajando en casa para poder tenerlos listos al momento que lo piden, porque siempre los pedidos son de última hora. Quería preguntarle también en este contexto, y si es que usted tiene un mensaje, ¿no?, para el nuevo presidente electo, porque entiendo que su familia ha estado cerca de los presidentes en estos últimos 70 años. Tan importante que es este símbolo patrio, ¿no?, la banda ministerial y la banda presidencial. Bueno, primeramente decir que estamos honrados de que el presidente lleve este símbolo confeccionado por nosotros y le auguramos el mejor de los éxitos y esperemos que todo le salga bien, porque en la medida de que las cosas se hagan bien en el gobierno, nosotros trabajando vamos a poder salir adelante, porque la labor de salir adelante no depende muchas veces del gobierno, depende de uno que trabaje. Claro, necesitamos las leyes y las normas para que se dé un buen ambiente de trabajo o buenas leyes para el trabajo, pero mucho depende de cada uno de nosotros, que debemos estar unidos y empujar el país. En este contexto, esas han sido las palabras de la familia Grados y en específico del confeccionista de la banda presidencial y los fajines ministeriales, Dante Grados. Volvemos a estudios. Muchas gracias. Gracias a ti, Jairon, por esta importante información. Nosotros vamos a cambiar el ángulo de la misma para contarles que la OMP comenzó el paciente trabajo de archivar los principales documentos electorales de las elecciones generales 2021. Veamos los detalles en la siguiente nota que nos han preparado. Luego de culminadas las elecciones generales y la segunda elección presidencial 2021,
la OMPE viene clasificando los documentos electorales para su custodia en el archivo institucional. Cerca de 4.000 trabajadores están organizando el archivo documental de la OMPE, tras el repliegue total del material electoral de cada una de las 94 ODP que se instalaron a nivel nacional. Tengo 2 líneas de producción a mi espalda, una que está viendo las elecciones generales primera vuelta y la otra línea de producción que está viendo las elecciones generales segunda vuelta. De lo que se trata es de colocar en cada uno de los sobres la lista de electores, las actas electorales, la hoja de asistencia de los miembros de mesa y todos aquellos documentos que tengan relevancia del proceso electoral. Esta documentación es archivada y custodiada en los repositorios del Archivo Electoral de la Gerencia de Gestión Electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El trabajo de archivo de documentos electorales finalizará este mes. Dicha actividad está a cargo de la Gerencia de Gestión Electoral de la OMPE. Amigos, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil observará más de 149.000 DNI por haber perdido validez. Ciudadanos, a pesar de ser mayores de edad, no cambiaron el DNI amarillo por el azul o electrónico. El RENIEC dio a conocer que más de 149.000 DNI serán observados por haber perdido su validez identificatoria, dado que las imágenes y datos consignados que contienen no han sido actualizados por sus titulares. En el marco de las actividades orientadas a la depuración del padrón electoral para las elecciones regionales y municipales 2022, la Subdirección de Depuración Registral y Electoral identificó más de 149.000 inscripciones cuyos titulares, habiendo alcanzado la mayoría de edad a la fecha, no han cumplido con realizar el canje del DNI de menor de edad a DNI de mayor de edad. En el Registro Único de Identificación de Personas Naturales, la cifra se va incrementando conforme los jóvenes van adquiriendo la mayoría de edad. Por ello, el RENIEC ha iniciado una campaña de difusión para promover el canje del DNI de menor de edad por el DNI de mayor de edad, antes de observarlos y dar la oportunidad a que los ciudadanos actualicen su inscripción antes del cierre del padrón electoral de las elecciones regionales y municipales 2022. El mismo que cerrará el próximo 3 de octubre del 2021. El proceso de depuración del Registro Único de Identificación de las Personas Naturales tiene como objetivo la emisión actualizada del padrón electoral, que se entregará posteriormente al JNE. Amigos, este 10 de octubre se realizará la consulta de revocatoria de autoridades. Por ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales invita a conectarse mañana martes a las 10:30 de la mañana a su página de Facebook para la presentación de la cédula de sufragio que será utilizada en la referida consulta popular. Esta es la invitación que realiza la OMPE. Recordemos que dicha consulta se realizará en 13 distritos de diversos departamentos del país. Para ello es importante que los ciudadanos de los territorios donde se realizará este proceso de revocatoria estén atentos a conocer las características de la cédula que usarán en las urnas para revocar o no a sus autoridades. Perfecto. Bien, les contamos también que hace unos momentos el Congreso de la República dio inicio a la elección de la mesa directiva para el periodo anual de sesiones del 2021-2022. Estamos viendo precisamente en vivo en este momento cómo se realiza la votación. Cabe señalar que el Pleno del Congreso rechazó mayoritariamente la inscripción de la lista número 3 del oficialismo, liderada por Somos Perú e integrada por Perú Libre, Juntos por el Perú y el Partido Morado. En tal sentido, quedan en carrera la fórmula multipartidaria encabezada por María del Carmen Alba Prieto e integrada por las bancadas de Acción Popular, Alianza por el Progreso, Podemos Perú y Avanza País. Y José Carlos Montoya Manrique de Renovación Popular. Esta sería la otra lista, la lista número 1. Y vemos, les explicamos un poco la dinámica. Los congresistas hacen un voto secreto y depositan la cédula de sufragio al interior de esta ánfora que estamos viendo
En este momento, según teníamos entendido, algunos congresistas estaban haciendo público su voto. Sin embargo, lo que se ha solicitado es que se haga de manera secreta como corresponde, y en este caso la congresista Sigrid Bazán de Juntos por el Perú, como ha mencionado ya su bancada, y también Perú Libre están votando en blanco, ¿no? Bien, sí. Tenemos una entrevista, de inmediato vamos a conectarnos con Luis Núñez, él es analista político. Hablaremos sobre esta nueva mesa directiva, expectativas y retos. Señor Núñez, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Señor Núñez, sí, estamos con usted. Buenas tardes, casi felices fiestas patrias. Felices fiestas, señor Núñez. Qué gusto tenerlo aquí en JNE Noticias. Este es un día bastante importante para nuestro país. Se elige a la nueva mesa directiva del Congreso de la República. Hemos visto en un primer momento que se ha realizado una cuestión de orden y no se ha aceptado la inscripción o la candidatura de la lista número 3. ¿Cómo observa usted esta interpretación de la normativa del Congreso? Me parece acertado la interpretación, y más bien me da hasta cierto punto un sarcasmo, en sentido que aquellos que ahora invocaban una interpretación auténtica son los que durante muchos años han rechazado esas prácticas en el fujimorismo. Entonces, lo que sucede, que es bueno para los televidentes entiendan, es que ellos están invocando el derecho a ser elegido y el derecho a formar una bancada, pero es que estamos en una circunstancia muy particular, que realmente las sesiones del Congreso comienzan mañana. Ajá. Mañana es que ellos pudieran inscribir esa nueva bancada, que sería la bancada Somos Perú, Partido Morado, pero la sesión de hoy es exclusivamente para elegir a la mesa directiva. Todavía no están votando por bancada, sino es el sistema uninominal. Entonces es acertado que no se haya aceptado una lista donde uno de los integrantes tenía solamente 3 miembros, que es la bancada morada, por lo tanto no se constituye todavía como bancada. Pero para tu pregunta basta también señalar lo siguiente: esto es una especie de primer pulseo político, en vista que con esta decisión se está viendo cómo van a estar alineadas un poco las fuerzas políticas en los próximos meses. Efectivamente, señor Núñez, porque si revisamos un poco las cifras de los votos que habría tenido a favor esta lista número 3, son 49 votos a favor y 79 en contra. Y estamos hablando pues de la lista oficialista, ¿no? Del Ejecutivo. En todo caso, esto evidencia un poco lo que va a pasar en los próximos días y va a ser un poco difícil llegar al consenso. Se tenía prevista para las 8 de la mañana, señor Núñez, esta votación. Lamentablemente se ha retrasado unos minutos. Estamos viendo imágenes en vivo y en directo de lo que está ocurriendo en este momento en el Congreso de la República. Sin embargo, en unos minutos ya seguramente conoceremos a los miembros de la mesa directiva. ¿Qué es lo que se espera de esta nueva mesa directiva, que ya sabemos que no va a estar conformada por ningún integrante oficialista? Bueno, yo saludo que no está integrada por ningún miembro del partido oficialista, porque cuando uno estudia ciencias políticas, nuestros maestros lo primero que nos dicen que en los sistemas democráticos debe haber un equilibrio de poderes. Y ahora que el presidente Castillo ocupará la primera magistratura del país dentro de las próximas 48 horas, es bueno que en el Congreso tenga un contrabalance, como se dice. Respeto de poderes, tolerancia a las discrepancias, sabiendo por supuesto que el Parlamento es un foro político, no solamente jurídico. Por lo tanto, vamos a esperar del Parlamento decisiones de corte político, pero pensando en el país debe ser para ayudar a la gobernabilidad y no para oponerla, como hemos sufrido accidentes constitucionales en los meses y años pasados. Así es. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa finalmente en el Congreso. ¿Cuáles son las funciones específicas de la mesa directiva, señor Núñez? Claro, la mesa directiva es una especie de gran administradora del Congreso. Tiene 2 vicepresidencias, a veces 3, a veces, de acuerdo a las fuerzas políticas, hasta 4 vicepresidencias, pero representa al Parlamento. El nuevo presidente o presidenta del Parlamento representa a los 130 congresistas.
representa al Poder Legislativo como tal y salvaguarda los tres derechos fundamentales que tiene un congresista, que es legislar, fiscalizar y representar. De alguna manera, la mesa directiva, empezando por el presidente o la presidencia, tiene un control del Congreso ayudado por la Oficialía Mayor, que es el cuerpo de profesionales que tiene a cargo prácticamente todo el funcionamiento del Parlamento. Si ustedes se fijan, lo vimos en la sesión de hoy y lo vamos a ver en las siguientes sesiones. El oficial mayor prácticamente tiene un libreto escrito para que el presidente no se vea en circunstancias comprometidas, como esta mañana vimos al legislador Quito un poco enredado porque todavía no conoce la hermenéutica, el funcionamiento del reglamento, porque es un congresista nuevo. Así es. Creo que apenas 9 de los 130 congresistas son repitientes de periodos anteriores, por lo tanto, los primeros días hasta los porteros no los van a conocer. Así es, bastante complicado, ¿no? Pero en ese sentido de inexperiencia, digamos, en la labor legislativa, sería importante que ellos se rodeen de buenos asesores con experiencia, de repente, también ya en el Congreso de la República. Señor Núñez, ¿cuál considera usted que deben ser los temas prioritarios que se deben colocar en la agenda del Congreso? Definitivamente el primer tema es el tema de la pandemia, porque no solamente un esfuerzo del Ejecutivo, tiene también que ser secundado por un esfuerzo del Legislativo. Y luego, leyes que permitan reactivar toda nuestra economía, leyes que de alguna manera pueden estar en concordancia con las políticas públicas que va a ejercer el presidente Castillo desde el primer día de su mandato. Luego tenemos el tema de la educación y yo creo que también algunos temas para reforzar la falta de seguridad en el país. Me preocupa muchísimo que no se esté haciendo ya algo por la seguridad urbana, porque hay muchísimos problemas en materia de seguridad en el país. O sea, salud, reactivación económica, educación y seguridad ciudadana. Efectivamente, hay que priorizar en todo caso esos aspectos que seguramente también van a ser los que debe priorizar el Ejecutivo Nacional y próximamente conoceremos quiénes conformarán el gabinete ministerial. Así es. Yo quiero aprovechar la amable entrevista que has tenido para felicitar a los organismos electorales, porque creo que han hecho una labor muy grande. Van a pasar ahora un periodo donde van a tener que, de alguna manera, reconstruir su imagen pública, porque lamentablemente la fricción política, la fricción electoral, ha afectado de manera negativa la tarea de los funcionarios de los tres organismos, que es una labor muy, muy importante, poco reconocida. Ustedes forman una especie de héroes anónimos, un ejército de personas que todos los días, según las circunstancias, aumenta el número de funcionarios, por ejemplo, en OMPE, pero yo creo que los tres organismos han hecho un trabajo maravilloso y lamento que la imagen se haya perjudicado por enfrentamientos que no tienen que ver con las funciones de los organismos, sino por las fricciones políticas electorales de esta coyuntura. Señor Núñez, muchísimas gracias por su reconocimiento y también por acompañarnos aquí en JNE Noticias. Definitivamente hay mucho que trabajar en el país en cuanto a la democracia, pero también al fortalecimiento de nuestras instituciones y sobre todo del sistema electoral que lamentablemente se ha visto mellado en las últimas elecciones generales. Señor Núñez, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por su tiempo. Felices fiestas para todos, feliz bicentenario, que va a ser un homenaje porque no podemos felicitar porque tenemos mucha gente desaparecida, fallecida, pero bueno, tenemos que homenajear a aquellos que nos dieron la vida libertaria. Así es. Muchas gracias por la entrevista. Que es un momento de reflexión. A usted las gracias. Amigos, nosotros vamos a seguir con más información. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social nos reporta ahora sobre sus principales actividades en todo el país. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es lunes 26 de julio del 2021 y estas son las principales noticias. La ministra Silvana Vargas
participó en la presentación de la Agenda para la Competitividad y el Desarrollo Territorial Integral de Patás, que permitirá identificar prioridades en temas de desarrollo humano, productivos, institucionales y económicos. Esto con el objetivo de definir intervenciones que respondan a las necesidades de esa provincia de la región La Libertad. Acompañada del ministro de Agricultura, Federico Tenorio, el gobernador regional, Manuel Yempén, el alcalde provincial y burgomaestres distritales, la titular del MIDIS dijo que dicha agenda es el resultado de un esfuerzo colaborativo. Lo más extraordinario de este esfuerzo es que ha sido elaborado participativamente. No es el esfuerzo que viene impuesto desde el gobierno nacional, es un esfuerzo que ha venido justamente como resultado del trabajo de actores diversos, del gobierno, de los gobiernos locales, del gobierno provincial en sí mismo, del gobierno regional a través del CERPLAN, del MIDIS, del MIDAGRI, y esa es la manera en la que creemos que hay que seguir trabajando. Bajo un modelo de gobernanza territorial, Hambre Cero ha intervenido en 188 distritos de 43 provincias priorizadas, lo que ha permitido llegar a una población potencial de 3.800.000 personas. Así lo informó la ministra Silvana Vargas durante la reunión virtual de presentación de resultados de esta intervención temporal. Destacó que se diseñó un modelo estratégico que contempla 3 componentes: desarrollo productivo, apoyo alimentario y articulación territorial. Cada uno de estos componentes además es complementario con el otro y no puede ser abordado de manera independiente, de manera aislada. Para cada uno de estos componentes hicimos un mapeo rápido de todas las intervenciones que en ese momento, estoy hablando más o menos de los meses de diciembre, enero, estaban en marcha o potencialmente podrían contribuir a estos componentes. Definimos algunos resultados y pudimos así aproximarnos a los sectores que son parte de este esfuerzo intersectorial e intergubernamental. Con el objetivo de proponer la adecuación cultural de las prestaciones sociales en las comunidades indígenas u originarias de Loreto, el MIDIS incluirá en el informe de transferencia a la gestión entrante un diagnóstico rápido que propone mejoras a las intervenciones en territorio, el cual fue elaborado en conjunto con representantes de los pueblos amazónicos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos encontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo MIDIS, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Amigos, esta es una excelente noticia. La tercera jornada de la vacunatón superó nuevamente la meta con 353.261 dosis aplicadas. Al respecto, el presidente interino Francisco Sagasti pidió a la ciudadanía que no se descuiden y se apliquen la segunda dosis de la vacuna. El tercer vacunatón, que se inició el sábado a las 7 de la mañana y culminó ayer domingo a las 7 de la noche, logró aplicar 353.261 dosis de la vacuna contra la COVID-19, informó el Ministerio de Salud. La meta trazada para esta última vacunatón, desarrollada en 22 locales de Lima y Callao, fue de 250.000 dosis, lo que significa que se superó ampliamente la cifra esperada. El presidente interino Francisco Sagasti asistió a la clausura del tercer vacunatón, donde recordó que en el primer vacunatón se inmunizó a 272.127 personas, mientras que en el segundo a 250.398 personas. Esto no acaba aquí. Por favor, todos reciban 2 dosis. Ya está comprobado que 2 dosis dan una protección muy alta, altísima, por encima del 90%, contra la hospitalización y contra el fallecimiento, la muerte, desgraciadamente. Sagasti mencionó que hasta la fecha se han aplicado más de 11 millones de dosis de vacunas a nivel nacional y sostuvo que países de la región se han interesado en la exitosa experiencia de las últimas maratones de vacunación en el Perú. Además, el mandatario remarcó que hasta enero del próximo año se han contratado 98 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus. Finalmente, el presidente dijo confiar y esperar que el próximo gobierno siga el mismo ritmo de inoculación. Y por el bicentenario de la independencia, la Fuerza Aérea del Perú presenta la restaurada aeronave de combate North American NA-50, similar a la que piloteó el capitán José Quiñones el 23 de julio de
en 1941 cuando se inmoló por la patria en la batalla de Zarumilla. Es oficial, este año veremos sobre el cielo el tipo de avión que voló el capitán José Abelardo Quiñones en 1941. Este es el North America NA-50 de la Fuerza Aérea del Perú, el único modelo que queda en el mundo y que es restaurado por el bicentenario de nuestra independencia. Este avión es una réplica, es un avión similar al que voló el capitán Quiñones. En el año 1938 la Fuerza Aérea adquirió 7 de estas aeronaves, ¿no?, las cuales pasaron a formar parte de la 41ª Escuadrilla de Caza, que estuvo asentada en la base aérea de Chiclayo, y desde donde partió nuestro héroe rumbo a Tumbes y posteriormente a su inmolación en Quebrada Seca. Ese mantenimiento ha sido la restauración completa de la aeronave. Esta es una réplica, la última que queda en el mundo de este modelo de aeronave, la cual había sufrido las inclemencias del tiempo, presentaba grandes niveles de corrosión. Sin embargo, un trabajo muy concienzudo que nos tomó más de 22 meses y más de 40.000 horas de trabajo, hemos logrado restaurarla completamente, la estructura, de tal manera que está nuevamente en la condición tal cual voló, en una similar el capitán Quiñones. Incluso los esquemas y las marcas son iguales a las originales que tenía esa aeronave. La nave NA-50 de la FAB forma parte de un lote de 7 aeronaves de combate fabricados por Estados Unidos y adquiridos por el Perú en 1939. Cabe resaltar que el máximo organismo técnico especializado en el mantenimiento de material aeronáutico, con su equipo de profesionales, dedicó muchos días y más de 50 personas para la restauración y puesta en valor del único avión de su tipo. Bueno, estamos hablando de más de 50 personas que hemos tenido entre estructuristas, mecánicos de avión, ingenieros, personal que trabaja con materiales compuestos, aviónicos y muchas de las especialidades aerotécnicas, personal que se forma en la Escuela de Suboficiales de nuestra Fuerza Aérea e ingenieros aeronáuticos de la Escuela de Oficiales, y hemos logrado este producto, lo cual mostramos con orgullo, como un homenaje por el bicentenario de nuestra independencia nacional. Como recordarán, la participación del teniente José Quiñones el miércoles 23 de julio de 1941 fue el evento de gloria de la aviación militar, al neutralizar las baterías antiaéreas del enemigo en el puesto militar de Quebranza Seca, al mando de su North America NA-50 con matrícula XX1413, al que bautizó como su fiel pantera. Hoy, cuando nos alistamos para conmemorar el bicentenario de la independencia, los aviadores nacionales se hacen presentes con la puesta a valor de la aeronave emblemática de la institución, dejándola en el pedestal al pie de la última morada de su héroe, en su memoria y homenaje. Arriba, siempre arriba, y ¡viva nuestro Perú! Amigos, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, aquí en JN Noticias. Nos reencontramos mañana a las 11 en punto. Los dejamos con imágenes del turismo de aventura en nuestro país.